Todo el país parecía contener la respiración. En todas las pantallas, la misma imagen. Esteban González, el magnate que había convertido la caridad en una fachada para enriquecerse. Estaba acusado de desviar millones de dólares de programas sociales destinados a orfanatos, de haberse embolsado el dinero que debía alimentar y cuidar a cientos de niños. Pero sentado en el banquillo de los acusados, exhalaba confianza. Una leve sonrisa curvaba sus labios, como si todo aquello fuera solo otro evento de gala. «Aceleremos esto. Tengo una reunión importante en Mónaco», murmuró a uno de sus abogados, provocando risas discretas. La fiscal Ana Villar intentaba mantenerse firme ante la imponente figura del acusado. Los papeles temblaban en sus manos, pero su voz sonaba convencida. «Señoras y señores, lo que tenemos aquí es a un hombre que usó la inocencia de los niños como herramienta para multiplicar su fortuna. Millones desaparecieron bajo su gestión. ¿Y saben qué quedó? Hambre, frío y ataúdes demasiado pequeños». El silencio en la sala era fúnebre, pero Esteban solo se recostó en la silla, cruzando las piernas con elegancia y un tedioso desdén. Uno de sus abogados, el renombrado doctor Mendonza, se levantó con aire teatral. «Con todo respeto, su señoría, la fiscal está emocionada, no fundamentada. Ninguna prueba presentada tiene validez legal. Son solo suposiciones». Acomodó sus lentes y miró a Esteban, quien le devolvió una sonrisa confiada. El juez observaba en silencio mientras los murmullos crecían. La fiscal trataba de recuperar el aliento, pero cada argumento suyo era desmantelado con precisión quirúrgica. Esteban, impasible, jugaba con la pluma dorada que llevaba en el bolsillo, un regalo de algún ministro al que le debía favores. Sus pensamientos eran tan nítidos como su traje negro. ¿De verdad creen que pueden derribarme? Construí imperios comprando conciencias. Este tribunal es solo otro escenario. Cuando la fiscal mostró una hoja de cálculo con los valores desviados, él soltó una carcajada audible. ¿Eso es todo? Su señoría, doné más que eso solo para remodelar mi jardín. El juez golpeó el mazo pidiendo orden, pero la arrogancia de Esteban ya contaminaba el ambiente. Miraba al público como quien observa hormigas. «Deberían agradecerme», dijo en voz baja a uno de los guardias. «Sin mí la mitad de esos orfanatos ni existiría». La fiscal lo miró con dolor y rabia. «Usted juega con vidas humanas, señor González». Él se encogió de hombros con una media sonrisa. «Con números, fiscal, solo números». Afuera, la multitud gritaba los nombres de los niños olvidados. En las ventanas de los edificios cercanos, rostros se asomaban intentando ver al hombre que había robado a la inocencia. El sonido de los gritos resonaba en el tribunal, pero Esteban parecía inmune. «Mírenme bien», decía su mirada silenciosa. «Yo no caigo, nunca caigo». Sus abogados confiados intercambiaban miradas y pequeños gestos de victoria. La fiscal, exhausta, sabía que necesitaba algo que aún no tenía, algo capaz de romper la muralla de poder que lo rodeaba. Cuando el juez anunció el fin de la sesión de aquel día, Esteban se levantó con calma, se acomodó el saco y saludó con la mano, como una celebridad despidiéndose de sus fans. Las cámaras captaron su sonrisa, la de alguien que ya se consideraba libre. La cuarta mañana del juicio amaneció sofocante, como si el propio aire estuviera cansado de la impunidad. La multitud volvía a llenar las escalinatas del tribunal, sosteniendo carteles con rostros de niños olvidados, nombres borrados por el abandono. Dentro de la sala, Esteban González llegó con un traje nuevo, gris carbón, corbata azul marino y un perfume que delataba su desprecio por cualquier sencillez. Caminó entre las miradas hostiles como quien atraviesa una alfombra roja. Un fotógrafo murmuró: «No vino a ser juzgado, vino a ser adorado». Y, de cierto modo, eso era exactamente lo que él creía. Cuando el juez entró, todos se pusieron de pie. Esteban permaneció sentado unos segundos.
solo para demostrar que se levantaba porque quería, no porque debía. Sus abogados se acomodaron a su alrededor, pareciendo una orquesta perfectamente afinada. El público observaba, dividido entre la rabia y el asombro. La fiscal Ana Villar ajustó el micrófono y con voz firme declaró: «Hoy presentaremos nuevas pruebas que demuestran que el señor González desvió fondos destinados a programas de alimentación infantil. Mientras los niños pasaban hambre, él invertía en propiedades de lujo en las Bahamas». Esteban, impasible, se volvió hacia uno de sus abogados y susurró: «¿Eso es lo mejor que tiene?». Esperaba más. Las risas contenidas alrededor de la mesa de la defensa sonaron como golpes en el aire. La fiscal, aunque avergonzada, prosiguió: «Encontramos transferencias directas de la cuenta de la Fundación Esperanza, creada por el acusado, hacia empresas fantasma ligadas a su nombre». Proyectó en la pantalla una secuencia de extractos bancarios. Esteban soltó un suspiro aburrido, miró el reloj y cruzó los brazos. «Estas pantallas son tan agotadoras, su señoría. ¿Puedo pedir un café?». El juez lo reprendió. «Silencio, señor González». Él arqueó una ceja con la sonrisa maliciosa aún intacta. «Perdón, meritísimo, es que cuando la mentira se repite tanto, da sueño». El público reaccionó con murmullos. Un hombre gritó: «¡Robaste a los niños!». Esteban giró el rostro hacia la multitud y respondió con una calma cortante: «Les di un techo. El gobierno fue quien les quitó el suelo». Fue abucheado, pero se mantuvo sereno, saboreando el caos que creaba. El juez pidió silencio, pero el tribunal ya era un volcán. La fiscal golpeó la mesa con la mano, exasperada. «¿No le da vergüenza?». Él solo sonrió, medio en burla, y respondió: «Vergüenza es desperdiciar talento con acusaciones sin base, doctora». La tensión aumentaba con cada palabra. La fiscalía, exhausta, trataba de derribar la muralla de argumentos técnicos erigida por la defensa. El doctor Mendoza se levantó de nuevo, elegante y seguro. «Su señoría, pedimos el cierre de este circo. Ninguna de estas pruebas se sostiene. Mi cliente es un hombre de bien, filántropo, víctima de una persecución mediática». Esteban lo observaba con placer casi narcisista, como quien disfruta de un actor interpretando el papel perfecto. Por dentro pensaba: «No pueden tocarme ni la ley ni Dios». Entonces se levantó bruscamente, interrumpiendo a todos. «Basta», dijo, su voz cortando el aire. «Hace 4 días escucho acusaciones sin sentido. La fiscalía está perdida. El público se divierte y yo, sinceramente, empiezo a pensar que todo esto es una broma». Caminó lentamente hasta el centro de la sala, con la mirada altiva y provocadora. Luego, con un gesto teatral, colocó un maletín de aluminio sobre la mesa, lo abrió ante todos y reveló pilas de billetes perfectamente apiladas. «Doy $1 millón a quien pruebe que soy culpable». Sa declaró, antes de soltar una carcajada burlona e irónica que resonó por las paredes del tribunal. El público se agitó, el sonido de las cámaras explotó. «¿Lo escuchó bien, su señoría?», añadió con desdén. «1 millón, pero claro, nadie lo ganará. Porque la verdad, señoras y señores, es que soy inocente». El juez lo miró atónito. «Señor González, siéntese de inmediato». Pero Esteban solo levantó el mentón desafiando la autoridad. «Me siento cuando quiera, meritísimo». Uno de los abogados intentó intervenir, susurrando: «Esteban, por favor, siéntate». Él lo ignoró. Su ego inflado lo hacía intocable, hasta ese momento. El aire pareció cambiar cuando la puerta del fondo del tribunal chirrió lentamente. El sonido fue casi imperceptible, pero suficiente para silenciar a la multitud. Todas las miradas se dirigieron hacia allí. Una niña morena, delgada, de cabello corto y rizado, entró con pasos lentos y firmes. Vestía una blusa desgastada, rota en la manga, y unos pantalones demasiado grandes, sostenidos por un cordón improvisado. Llevaba una pila de papeles amarillentos contra el pecho, como si abrazara su propio corazón.
Su mirada era serena, pero contenía algo que nadie allí tenía: verdad. Esteban frunció el ceño, irritado. ¿Y esto qué es ahora? ¿Un espectáculo infantil? La niña se detuvo en el centro de la sala y lo miró por unos segundos. El silencio era tan denso que se podían oír las cámaras girando. La sonrisa de Esteban por primera vez vaciló. Aunque solo por un instante, ella dio un paso al frente. «Tengo lo que pediste», dijo, con voz baja pero firme. La mirada altiva del millonario titubeó y la sala pareció contener el aliento. La niña levantó los papeles. El desafío del millón acababa de encontrar una respuesta y venía de las pequeñas manos de una niña. El silencio que se apoderó de la sala parecía tener vida propia. El aire era pesado, como si todos hubieran olvidado respirar. La niña avanzó unos pasos más y el suave sonido de sus zapatos gastados sobre el piso de madera resonó con solemnidad. El juez la observaba con una mezcla de sorpresa y curiosidad, incapaz de interrumpir ese momento que, de alguna manera, todos sentían más grande que el propio juicio. Esteban, aún de pie junto al maletín abierto, la miraba con un desdén confuso, como quien intenta entender por qué una niña se atrevería a robarle la escena. La fiscal Villar dio un paso al frente, tratando de recomponerse del asombro. «Niña, ¿quién eres?», preguntó con voz baja, casi maternal. La niña no respondió. Su mirada permanecía fija en Esteban, como si nada más existiera. Extendió los brazos y ofreció los papeles al juez, sin titubear. Las hojas estaban amarillentas, con esquinas dobladas y algunas manchas de humedad, como si hubieran sido guardadas durante años en un lugar olvidado. El juez las recibió con cuidado, sin entender todavía qué tenía en las manos. Un murmullo recorrió la sala. Periodistas, abogados y espectadores se inclinaban intentando ver mejor. Esteban bufó, rompiendo el silencio. «Esto es ridículo», dijo, ajustándose el saco. «¿Vamos a detener un juicio serio porque una niña trajo su tarea escolar?». Su risa sonó forzada, rebotando en las paredes del tribunal. «Tal vez crea que eso vale 1 millón, ¿no?». Algunos de sus abogados sonrieron, pero sin convicción. El juez, con expresión cada vez más tensa, comenzó a hojear los documentos. A cada página que pasaba, su semblante se oscurecía más. Frunció el ceño. El sonido del papel moviéndose era ahora el único ruido en la sala. La fiscal se acercó, intrigada. «Su señoría, ¿qué son esos documentos?». El juez tardó en responder. Transferencias bancarias, informes contables, firmados por el propio acusado. Su voz sonó más grave, casi contenida por la indignación. Esteban, que hasta entonces parecía inmune a todo, dio un paso al frente. «Déjeme ver eso», ordenó, intentando arrebatar los papeles de las manos del juez. «Aún no, señor González», respondió el magistrado con firmeza. «Estos documentos parecen auténticos, son fechas, valores y firmas que coinciden con los periodos investigados». La fiscal miró a Esteban incrédula. «¿Esto es real?», susurró. El millonario se sentó lentamente, con la mirada fija en el suelo. Su sonrisa arrogante vacilaba en volver. Por primera vez, un destello de duda cruzó su rostro. El juez continuó leyendo, y con cada línea el peso de las pruebas aumentaba. «Aquí estáse una transferencia de 3 millones a la empresa Cielo Azul, fachada de inversión, la misma semana en que el albergue Santa Esperanza declaró bancarrota por falta de fondos». Un murmullo de horror recorrió la sala. La fiscal llevó una mano a la boca. Dios mío, eran los niños de ahí. En ese instante, la niña habló por primera vez. Su voz era tranquila, pero cargada de un dolor antiguo. «Yo vivía en ese albergue», dijo. Todos se giraron hacia ella. «No teníamos que comer. A veces dormíamos en el piso, abrazados unos a otros para espantar el frío». Respiró hondo. «Mi amiga se enfermó. La directora pedía ayuda, pero nadie venía. Dijeron que el dinero se había acabado». El juez bajó la mirada.
Esteban levantó el rostro intentando defenderse, pero la voz le falló. «No sabes de qué estás hablando, niña». «Sí sé», respondió ella sin vacilar. «Tu nombre estaba en los papeles que la directora escondía». Las palabras golpearon el tribunal como un impacto invisible. Nadie se atrevió a moverse. El sonido distante de una cámara fotográfica rompió el silencio. El juez respiró hondo y su tono cambió. «Estos documentos lo cambian todo». Esteban intentó reaccionar, pero sus abogados lo contuvieron. «Cállate, Esteban», susurró Mendonça, pálido. El público comenzó a aplaudir, pero no en celebración. Era un aplauso tembloroso, como el desahogo de un pueblo que había esperado justicia demasiado tiempo. La mirada de la niña se cruzó una última vez con la de Esteban. Detrás de su inocencia había algo más grande, un coraje silencioso, casi divino. Él desvió la mirada, incapaz de sostener esos ojos puros que, de repente, pesaban más que todas las acusaciones. El maletín con el dinero seguía abierto al lado, olvidado. El brillo de los billetes contrastaba con la ropa gastada de la niña. Una ironía cruel que nadie dejó de notar. El aire dentro del tribunal parecía vibrar. El público, aún en shock, observaba al hombre poderoso frente a la niña que lo desafiaba sin parpadear. El juez, inmóvil, permanecía en silencio, consciente de que cualquier palabra podría romper el frágil equilibrio de aquel momento. Esteban se acomodó el saco, intentando recuperar el control de la situación, pero su mano temblaba levemente. «Esto es un absurdo», gritó. «Esas pruebas son falsas. Esa niña está siendo manipulada». Su tono de voz, antes calculado y frío, sonaba ahora como un eco desesperado. Aurora se mantuvo firme, la mirada serena, el cuerpo inmóvil. Parecía hecha de algo que el dinero no podía comprar. «¿Manipulada?», respondió ella, sin elevar la voz. «Nadie me trajo aquí. Vine porque era lo correcto». La frase flotó en el aire, fuerte, simple, verdadera. Esteban soltó una risa corta y nerviosa. «Tú crees que entiendes lo que es correcto, niña. El mundo es más complejo de lo que tu cabecita puede imaginar». Aurora no apartó la mirada. «El mundo es simple. Las personas lo vuelven sucio». Sus palabras cortaron el silencio como una hoja afilada. Algunos presentes se miraron entre sí, sorprendidos por el valor de aquella voz pequeña. El millonario apretó los puños, intentando disimular la rabia que se asomaba detrás de su máscara de control. Se inclinó hacia adelante, con voz grave y venenosa. «¿Sabes con quién estás hablando?». Aurora respondió de inmediato. «Sí, con el hombre que robó el dinero que debía salvar a los niños». El público reaccionó con murmullos. Los flashes estallaron y el juez tuvo que pedir silencio. Esteban se levantó perdiendo su elegancia habitual. «No sabes lo que dices. Yo mantuve esos programas con vida. Fui yo quien alimentó a miles». «Mentira», dijo ella con firmeza. «Tú te alimentaste de ellos». La mirada de Esteban vaciló. Por primera vez no supo qué responder. La fiscal, con los ojos llenos de lágrimas, observaba en silencio. Era como presenciar el derrumbe del poder frente a una fuerza invisible. Aurora dio un paso al frente, y el sonido de sus zapatos rotos contra el suelo sonó como un desafío. «Robaste el dinero que debía cuidarme, y por tu culpa, mi mejor amiga murió». Los murmullos cesaron. Esteban parpadeó varias veces, aturdido. «¿Qué?». Aurora respiró hondo, sin llorar. «Se llamaba Elena, tenía 7 años, pasaba las noches tosiendo, con fiebre, y nadie ayudaba. La directora llamaba para pedir medicinas, pero decían que no había presupuesto. Ahora sé por qué». La voz de la niña temblaba, no de miedo, sino de dolor contenido. Esteban retrocedió como si cada palabra fuera un golpe. «¿Me estás culpando por su muerte?», preguntó, intentando mantener el tono arrogante pero fracasando. Aurora respondió sin dudar. «No, es tu culpa». Sus ojos no vacilaron.
El juez respiró profundo, visiblemente conmovido. El público observaba en completo silencio, como si cualquier sonido pudiera romper el hechizo de aquel enfrentamiento. Esteban se pasó la mano por el rostro, nervioso, intentando disimular el malestar. Esto es un espectáculo, nada más. Esta niña no sabe lo que dice. Aurora dio otro paso, ahora frente a él, tan cerca que el perfume caro de él se mezcló con el olor a polvo de su ropa vieja. «Sí sé lo que digo», afirmó. «No puedes mirarme, ¿verdad? Porque soy todo lo que intentaste esconder». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, densas. Esteban finalmente desvió la mirada. Era la primera vez que lo hacía en público. La fiscal bajó la cabeza, el juez ajustó los lentes y todo el tribunal pareció contener el aliento. El aura de invencibilidad que rodeaba al magnate comenzaba a desmoronarse pedazo a pedazo bajo la mirada serena de una niña. «Señor González», dijo el juez, con voz más firme ahora, «las nuevas pruebas serán anexadas inmediatamente al proceso». Dada su gravedad, este tribunal determina su detención preventiva. El murmullo explotó. Esteban se volvió hacia sus abogados atónito. «¿Van a permitir esto?». Ninguno respondió. Mendonça solo miró al suelo. Los guardias se acercaron. Él se irguió, respirando hondo, intentando recuperar la postura. «Esto no ha terminado», gritó, pero su voz salió ronca, debilitada. Aurora observaba, impasible. El hombre que nunca había bajado la cabeza, ahora era llevado esposado, bajo la mirada de una niña que no necesitó levantar la voz para vencerlo. Mientras lo conducían, Esteban la miró una última vez. Había ira, vergüenza y algo nuevo. Tal vez el primer destello de arrepentimiento. Aurora permaneció de pie, el rostro firme y el corazón acelerado. Las cámaras seguían grabando todo, pero para ella, el sonido y las luces desaparecieron. Todo lo que quedaba era el recuerdo de Elena y la sensación de que, finalmente, la justicia había comenzado a respirar. En los días que siguieron, el país vivió una especie de catarsis colectiva. Los titulares mostraban el rostro de Esteban González, ya no como el magnate intocable, sino como el hombre que había desviado millones de dólares destinados a los albergues infantiles. Periódicos, programas de televisión y estaciones de radio revivían el juicio histórico, mientras las imágenes de la niña, enfrentando al billonario, daban la vuelta al mundo. La opinión pública no hablaba de otra cosa. En plazas, escuelas y hogares, la historia de la niña valiente que se enfrentó al hombre más poderoso del país se contaba como una leyenda moderna. La niña que hizo justicia con sus propias manos, sin gritar, sin odiar. Durante 5 días, las pruebas entregadas por Aurora fueron analizadas minuciosamente. Los peritos confirmaron la autenticidad de cada firma, de cada recibo, de cada transacción. Los informes bancarios revelaban un esquema sofisticado, pero perversamente simple. El dinero que debía alimentar y albergar a niños necesitados era transferido a empresas fantasma y luego redirigido a cuentas personales en el extranjero. La fiscal Villar, exhausta, lloró al escuchar el veredicto técnico. Todas las pruebas son reales. El juez, con expresión grave, marcó la nueva audiencia para la lectura de la sentencia. Afuera, la multitud esperaba como quien aguarda el desenlace de un capítulo de su propia vida. En la mañana del juicio final, el tribunal estaba repleto. Esteban entró escoltado, esposado, pero aún intentaba sostener la pose de un hombre injustamente acusado. El traje arrugado, el cabello desordenado y la mirada sombría contrastaban con el brillo arrogante de antaño. Se sentó en silencio, sin mirar a nadie. Aurora estaba allí, sentada junto a la fiscal, con ropa sencilla pero limpia. Los periodistas murmuraban, los flashes destellaban como relámpagos. El juez, con tono firme, leyó la sentencia. Considerando las pruebas irrefutables,
Este tribunal condena a Esteban González a 20 años de prisión en régimen cerrado. Las palabras parecieron atravesar el cuerpo de Esteban como una cuchilla. Por primera vez, no reaccionó. Mientras los guardias lo conducían, los aplausos resonaron en las galerías. No eran aplausos de alegría, sino de alivio. Afuera, la gente lloraba, otros se abrazaban. Carteles con los nombres de los orfanatos reaparecieron en las calles. En algunas ventanas, los niños aplaudían, sonriendo, como si el mundo se hubiera vuelto un lugar más seguro. Aurora observaba todo en silencio. No parecía feliz, solo en paz. Cuando Esteban pasó junto a ella, la miró brevemente. Había algo diferente en sus ojos. Ya no había rabia, ni orgullo, solo un vacío inmenso, el mismo que había dejado en las vidas que destruyó. 3 días después, el hombre que antes daba órdenes a ministros y jueces caminaba por un corredor estrecho, con el eco de las botas de los guardias marcando cada paso. Las paredes grises de la penitenciaría parecían respirar frío. Esteban caminaba con la cabeza erguida, intentando conservar algún vestigio de dignidad, pero con cada puerta que se cerraba detrás de él, más se desmoronaba la figura del billonario intocable. Cuando el carcelero dijo, «¿Tienes visita?», arqueó una ceja. «¿Visita? ¿Quién?» «Una niña», respondió el hombre seco. Esteban frunció el ceño. «Una niña». El corazón se le aceleró sin saber por qué. La sala de visitas era pequeña, iluminada por una bombilla amarillenta. Aurora ya estaba allí, sentada frente a la mesa de metal, las manos entrelazadas y la mirada tranquila. El uniforme gris de él contrastaba con la sencillez de la ropa de ella. Cuando Esteban entró, se le trabó la respiración. Por un instante, quiso fingir que no la recordaba, pero era imposible. «Así que eres tú», murmuró. Aurora solo asintió con la cabeza. El silencio que siguió era incómodo. Él se sentó, forzando una sonrisa. «¿Viniste a ver lo que queda de mí?». Su voz intentó sonar firme, pero temblaba. «No vine a ver lo que queda», respondió ella. «Vine a ver si aún queda algo dentro». Esteban soltó una risa breve, cansada. «Supongo que viniste para sentirte vengada. Eso es lo que esperan de ti, ¿no? Que me veas humillado sin poder pagando el precio». Aurora inclinó la cabeza, observándolo con serenidad. «No busco venganza. Busco conciencia». Él desvió la mirada, nervioso. «¿Conciencia? Niña, tú no sabes lo que es el mundo real. Yo solo jugué el juego que todos juegan, pero las reglas que tú elegiste costaron vidas», replicó ella. Su voz era calma, pero firme como el acero. «Tú dormías en sábanas caras mientras nosotros dormíamos en el suelo. Tú comías caviar mientras nosotros contábamos los granos de arroz». Él se pasó la mano por el cabello gris, intentando disimular su inquietud. «Hablas como si fuera simple, como si yo hubiera apretado un botón y decidido quién vive y quién muere». Aurora se inclinó hacia adelante, los ojos fijos en él. «Eso fue exactamente lo que hiciste. Elegiste la ganancia sobre los niños. Vi morir a mi amiga por tu elección. ¿Y sabes qué es lo peor?». Hizo una pausa, controlando la emoción. «Que aún creo que dentro de ti hay alguien que sabe lo que hizo y que sufre por eso». Las palabras golpearon a Esteban con fuerza. Respiró hondo y su voz, antes soberbia, ahora vacilaba. Tú no entiendes lo que es arrepentirse demasiado tarde». Aurora lo observó unos segundos. Luego abrió lentamente el bolso que llevaba. Sacó un pequeño sobre y lo colocó sobre la mesa. «Aquí dentro hay fotos de los niños que sobrevivieron. Algunos encontraron familia, otros siguen en el albergue, el mismo que casi destruiste». Esteban miró el sobre con duda, como si temiera tocarlo. «¿Por qué me muestras esto? Porque aún tienes tiempo de hacer algo bueno, no por culpa, sino por decisión». Él bajó la cabeza y una lágrima silenciosa corrió por su mejilla. «Deberías odiarme», murmuró.
Odiarte sería fácil, dijo ella, pero lo fácil es lo que siempre te trajo hasta aquí. Por un momento, el silencio volvió a dominar la sala. Esteban finalmente extendió la mano y abrió el sobre. Las fotos temblaban entre sus dedos. Eran rostros sonrientes, dibujos infantiles que llenaban páginas manchadas por el tiempo. Parpadeó, intentando contener las lágrimas. Aurora se levantó despacio. No vine a perdonarte, dijo suavemente. Vine a recordarte que aún puedes ser alguien digno de perdón. Esteban levantó la vista, sorprendido, como si no esperara escuchar eso de la boca de quien más había herido. Ella se dirigió a la puerta y antes de alcanzarla, él la llamó. La voz quebrada. Aurora. Ella se detuvo, sin volverse. Gracias por verme como a un hombre, incluso cuando actué peor que un monstruo. Aurora permaneció inmóvil unos segundos, luego salió sin responder. La puerta se cerró lentamente y el sonido metálico resonó como un punto final. Esteban se quedó solo, con las fotos entre las manos y un nudo en la garganta. Por primera vez en décadas, no había público, abogados ni cámaras. Solo el peso de su propia conciencia y el eco de la voz de una niña que le mostró lo que era ser humano. Y en aquel silencio frío, algo dentro de él comenzó, al fin, a moverse. Los días que siguieron a aquella visita no fueron fáciles. Esteban pasaba horas en silencio dentro de la celda, mirando las paredes como quien observa su propia alma. Las fotos que Aurora había dejado estaban dobladas dentro del libro de oraciones de uno de los presos, y él las visitaba cada día, como quien revisita una herida que aún no cicatriza. Por las noches, los sonidos de la prisión le recordaban el eco de su propia caída, las puertas de hierro cerrándose, los gritos lejanos, el chasquido de las cadenas. Por primera vez, no intentaba olvidar. Comenzaba a recordar y a comprender. Aurora empezó a visitarlo cada semana. Nunca hablaba de perdón, pero siempre traía algo nuevo. Un libro, una carta de los niños, un informe de los albergues. Se sentaba frente a él y contaba historias, del niño que volvió a sonreír, de la niña que ahora estudiaba para ser médica. Ellos creen que el bien todavía existe, decía, entregándole sobres coloridos con dibujos hechos a mano. Esteban los abría con las manos temblorosas, observando cada trazo infantil. ¿De verdad creen en mí?, preguntó una vez con un hilo de voz. Aurora sonrió levemente. Creen que todos merecen cambiar. Eso ya es suficiente. La penitenciaría comenzó a notar algo nuevo en él. Esteban, antes aislado y arrogante, empezó a ayudar en la biblioteca, organizando libros y enseñando a otros reclusos a leer. Al principio, los guardias se rieron, pensando que era otro intento de manipulación. Pero el tiempo demostró lo contrario. Dedicaba horas a explicar letras, sumar sílabas, corregir frases. Una vez, un preso lo abrazó llorando, agradeciéndole por poder escribir el nombre de su hijo por primera vez. Esteban no supo qué decir. Se quedó quieto, con la mirada perdida, hasta que un nudo en la garganta le hizo entender lo que Aurora quería que viera, el poder de devolver dignidad. Aurora seguía todo de lejos, siempre discreta. Enviaba informes con los avances de los orfanatos y recortes de periódicos sobre las nuevas campañas de adopción. En cada visita, parecía observar al hombre frente a ella con mirada analítica, como buscando señales de verdad. «Has hecho mucho por los demás», dijo una tarde lluviosa. «Pero, ¿has hecho algo por ti mismo?» Esteban levantó la vista y respondió: «Todavía no. Creo que primero necesito entender quién fui». Aurora asintió. «Entender es el primer paso. El segundo es decidir qué hacer con eso». Las semanas se volvieron meses. Le creció la barba. Su mirada se suavizó. El mismo hombre que solía burlarse de los humildes ahora se levantaba antes del amanecer para limpiar los pasillos y revisar los cuadernos de los demás. Comenzó a escribir un diario, relatando cada error, cada recuerdo y cada arrepentimiento. Al principio,
Las palabras salían frías, pero poco a poco se volvieron humanas, llenas de dolor y conciencia. Escribió sobre el dinero, el poder, el vacío y los niños que nunca conoció, pero que, de alguna forma, lo habían salvado. Cuando terminó la primera página, se dio cuenta de que lloraba, y no de vergüenza, sino de gratitud por seguir vivo. Aurora lo animó a donar parte de la fortuna que aún le quedaba a los albergues. Al principio se resistió, pensando que era solo un gesto simbólico, pero poco a poco comprendió que era lo correcto. No se trata del dinero, le explicó ella. Se trata de devolver lo que fue arrebatado. Firmó la donación con las manos firmes. La noticia se difundió discretamente. El ex billonario que había robado a los huérfanos ahora financiaba sus nuevos hogares. Ningún reportero lo supo, ningún canal de televisión lo mostró. Era una reparación silenciosa, lejos de los reflectores, exactamente como Aurora quería. Los meses siguientes lo transformaron por completo. El orgullo se disolvió, la vanidad se apagó, y en su lugar nació algo nuevo, humildad. Los presos comenzaron a llamarlo Señor Esteban, no por miedo, sino por respeto. Cuando Aurora lo visitaba, ya no veía al hombre altivo y frío del tribunal, sino a alguien distinto, alguien en reconstrucción. Ella lo observaba en silencio, y él, con un gesto tímido, decía: ¿sabes? Nunca creí en las segundas oportunidades. Ahora entiendo que Dios envía ángeles de formas que uno no espera. Aurora sonrió y por un instante el tiempo pareció detenerse. El billonario que había comprado el mundo con dinero ahora lo reconstruía con arrepentimiento. Y cuando el invierno dio paso a la primavera, la prisión ya no parecía el mismo lugar. El hombre que llegó allí como símbolo de corrupción ahora era recordado como ejemplo de transformación. En su rostro ya no había arrogancia, solo serenidad. Las paredes seguían frías, pero dentro de él algo florecía. El cambio ya no era una promesa, era realidad. Esteban González ya no era el mismo hombre, y aunque aún cumplía su condena, su alma, por primera vez en décadas, estaba en libertad. 20 años habían pasado. El sol salía lentamente detrás de los muros de la penitenciaría, dorando el aire frío de la mañana. El portón de hierro chirrió, abriéndose despacio, como si hasta el tiempo tuviera respeto por aquel instante. Esteban González dio su primer paso fuera de la prisión. Su cuerpo envejecido se curvaba un poco, el cabello completamente blanco y el rostro marcado por líneas profundas mostraba algo que nunca antes había tenido: paz. Respiró hondo, cerró los ojos un momento y sintió el viento libre tocar su rostro como una bendición. Había pasado la mitad de su vida intentando ser alguien grande y le tomó 2 décadas aprender el valor de ser simplemente humano. El mundo afuera parecía otro. Las calles, el sonido distante de los autos, las risas, todo sonaba como nuevo para quien durante tanto tiempo solo había escuchado el eco de cadenas y puertas. Caminó despacio, con una pequeña bolsa en la mano. Dentro llevaba el diario que escribió durante todos esos años y una carta cuidadosamente doblada, la última que Aurora le había entregado antes de desaparecer un tiempo. «Cuando salgas», decía la carta, «búscame donde florece el bien». Nunca había olvidado esas palabras y fue siguiéndolas que ahora, con pasos inseguros, caminaba hacia la dirección que ella había dejado. En la entrada de un edificio sencillo, una placa lo hizo detenerse. Instituto Aurora, refugio y escuela comunitaria. El corazón se le apretó. Se quedó quieto, observando las paredes claras, las ventanas llenas de vida, las macetas de flores de colores. Niños corrían por el patio, riendo, empujándose en juegos inocentes. Por un instante, Esteban sintió que el tiempo retrocedía. Aquellas voces le recordaban a las que había silenciado en el pasado, pero ahora su sonido lo curaba, y fue allí, entre las risas y el aroma a tierra mojada, donde la vio.
Aurora estaba de pie, bajo la sombra de un árbol, su cabello antes despeinado, ahora recogido en un moño sencillo, su mirada, la misma, firme, serena, inquebrantable. Llevaba ropa discreta, pero había una elegancia natural en su postura. Cuando lo vio, sonrió. No la sonrisa de quien olvida, sino la de quien comprende. Esteban se detuvo frente a ella, incapaz de decir palabra. «¿Viniste?», dijo ella simplemente. Él asintió, con lágrimas en los ojos. «¿Me esperabas?», preguntó con voz ronca. «Sabía que un día vendrías», respondió. «No por mí, por ti». Ella lo condujo por el patio. Los niños se acercaban, curiosos, sin saber quién era aquel hombre de ojos húmedos que los observaba con reverencia. Una niña le tomó la mano y preguntó, «¿Eres el nuevo maestro?». Él sonrió. Una sonrisa tímida, sincera, casi infantil. Tal vez lo sea. Aurora lo observaba de lado, en silencio, viendo no al criminal del pasado, sino al hombre que había renacido. «¿Listo para trabajar?», preguntó cruzando los brazos y conteniendo una risa. Él dudó. «¿Quieres que trabaje en un orfanato?». Ella asintió, con una mirada llena de propósito. «Quiero que ayudes a reparar lo que destruiste». Por un momento, no supo qué responder. El orgullo que antes lo sostenía ya no existía, y en su lugar había una gratitud silenciosa. «No sé si merezco esto», dijo. «Nadie merece una segunda oportunidad. Uno la construye». Las palabras de Aurora sonaron suaves, pero le atravesaron el pecho como luz. Ella se dio la vuelta y empezó a caminar hacia el edificio. Él se quedó mirándola, hasta que, de pronto, arremangó su camisa y la siguió. Los niños lo rodearon, riendo, tirándole de la mano. Y él por primera vez en mucho tiempo rió con ellos. Dentro del refugio, las voces infantiles llenaban el espacio de vida. Esteban caminó hasta una mesa cubierta de papeles y carpetas. Tocó las hojas como quien toca una vieja herida. Aurora se acercó y por un instante el silencio entre los dos dijo todo lo que las palabras nunca podrían. «¿Qué hago ahora?», preguntó con humildad. «Ahora», respondió ella sonriendo. «Trabaja por las razones correctas». Él respiró profundo, miró alrededor y sintió algo que no experimentaba hacía décadas: pertenencia. Por la ventana, el sol entraba, calentando su rostro cansado. El hombre que un día creyó poder comprar el mundo, ahora lo servía. Las manos que firmaron crímenes ahora escribían proyectos. Y entre risas y olor a pintura fresca, una niña corrió hacia él y lo abrazó por las piernas. Él se agachó, devolviéndole el abrazo con lágrimas silenciosas. Aurora observaba de lejos y, por primera vez, dejó que su corazón descansara. El tiempo había hecho su trabajo. Esteban ya no era el billonario arrogante que robó a los huérfanos. Era un hombre sencillo, finalmente libre, no porque hubiera salido de prisión, sino porque había aprendido a amar lo que antes ignoraba. El milagro silencioso de la inocencia. El sol salía perezoso sobre el techo del orfanato, derramando luz dorada sobre las paredes claras y el patio lleno de risas. Esteban caminaba entre los niños cargando una caja de juguetes en las manos. Ya no había escoltas, ni miradas de desconfianza, solo la tranquilidad de quien aprendió a entregarse sin esperar nada a cambio. Cada gesto suyo era simple, pero lleno de significado. La manera en que ayudaba a plantar una flor en el jardín, cómo amarraba los cordones de un niño, cómo sonreía ante los pequeños milagros cotidianos. El hombre que un día compró el silencio del mundo, ahora aprendía a escuchar el sonido de la vida. Aurora lo observaba de lejos, apoyada en una ventana. Había orgullo, pero también ternura en su mirada. Sabía que el hombre frente a ella ya no era el mismo. Él, que antes creía en el poder del dinero, ahora creía en el poder de un abrazo, de una palabra dicha en el momento justo. A veces lo veía sentado entre los niños, contando historias antiguas, no para impresionar, sino para enseñar.
Hablaba de errores, de ambición, de soledad, y entre líneas dejaba la lección que aprendió demasiado tarde, que la mayor riqueza es poder empezar de nuevo con el corazón limpio. Al final de la tarde, Esteban caminó hasta la puerta del refugio y se detuvo un momento contemplando el horizonte. El viento despeinaba su cabello blanco y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. «Me tomó toda una vida entender lo que realmente importa», murmuró, como quien hace las paces con el pasado. Sacó el diario que siempre llevaba consigo y escribió una última frase antes de guardarlo. «Hoy no necesito ser perdonado. Solo necesito seguir haciendo el bien, hasta mi último día». Cuando volvió a entrar, Aurora lo esperaba con una mirada silenciosa y un gesto suave. Él le devolvió una sonrisa tranquila y siguió el sonido de las risas de los niños, desapareciendo entre ellos, como parte del lugar al que finalmente pertenecía. Y en aquella tarde sencilla, sin cámaras, sin aplausos ni testigos, Esteban González encontró lo que había buscado toda su vida, un nuevo comienzo. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.